Saludos, jóvenes estudiantes, y sean bienvenidos a su canal del Licenciado Bolívar. El día de hoy vamos a definir dos ideas fundamentales en el estudio del cálculo integral. Una de ellas es la antiderivada y la otra es la antiderivada general o muy comúnmente conocida como integral indefinida. La palabrita antiderivada ya nos hace relacionar, ¿no?, una idea que ya hemos estudiado antes, es la derivada y ahora su opuesto, es decir, vamos a hallar un proceso inverso del que habíamos realizado en el cálculo diferencial. Vamos a iniciar definiendo la primitiva o antiderivada de una función. Dice, si en todos los puntos de un intervalo cerrado se verifica la ecuación, es decir, derivada de f mayúscula de x con respecto a x es igual a la función f minúscula de x, entonces la función f mayúscula se llama primitiva o antiderivada de la función f de x minúscula sobre el intervalo. Esto nos lleva a lo siguiente. Miren, existe una relación directa entre derivada y su opuesto. Bien, ahora para ejemplificar vamos a utilizar este gráfico que representa una maquinita. En este caso, esta maquinita va a tomar una función f de x y lo va a derivar. Y aquí tenemos la derivada de x, derivada de f de x con respecto a x. ¿Qué nos pide en este ejemplo? Dice, halle la antiderivada de la función f minúscula de x igual a 1. Entonces aquí surge la pregunta, ¿no? ¿Derivada de qué función es igual a 1? Esa es la pregunta que nos debemos hacer de acuerdo a la definición de la antiderivada. Entonces, ¿la derivada de qué función es f minúscula de x? Ah, ya, recuerdo, pues para que me dé 1, ¿quién sería f mayúscula de x? X. Derivada de x con respecto a x, 1. Pero fíjense, este gráfico nos muestra eso. Aquí tengo la función f de x igual a x. Si la derivo, da 1. Su proceso inverso, es decir, el retorno, es la antiderivada. Entonces, la antiderivada de 1 es x. Y aquí está esa respuesta. Bueno, vamos a ver otros ejemplos que nos permitan establecer esa relación y aclarar esta definición. Bueno, aquí tenemos unas funciones que son de fácil recordación, cuyo resultado, su derivada también se puede recordar con facilidad. Por ejemplo, f sub 1 de x es igual a x al cuadrado. Su derivada de esta función de x al cuadrado con respecto a x es igual a 2x. No se olviden que este resultado sigue siendo una función. Es decir, f de minúscula de x es igual a 2x. Ahora, otra vez, otra función. F sub 2 de x es tangente de x. Su derivada, ¿no es cierto? Derivada de tangente secante al cuadrado de x. Ya tengo una nueva función g de x. Otra. F sub 3 de x, arcoseno de x, es igual a la derivada de arcoseno, 1 sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado. Una nueva función. Ahora vamos a realizar ese proceso inverso. Recordemos, ¿no? Teníamos la función f de x igual a 2. Entonces, su antiderivada de f de x igual a 2x es igual a x al cuadrado. Solo una, ¿eh? Su antiderivada de la función secante al cuadrado de x. ¿Quién es? Es el retorno. ¿Quién sería? Tangente. La antiderivada de la función
h de x igual a 1 sobre raíz de 1 menos x al cuadrado va a ser igual a arco seno de x. Es decir, que hay un ida y vuelta entre las fórmulas de derivadas y antiderivadas. ¿Está bien? Esa es la idea inicial. Ojo que aquí no estamos hablando de varias funciones, solamente de una. Pero resulta que si fuera x al cuadrado más una constante, su derivada sigue siendo la misma. Tangente de x más 4, por ejemplo, su derivada sigue siendo secante al cuadrado de x. Y derivada arcoseno de x más pi, ¿no? Va a seguir siendo 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Y el retorno ahora va a tener ya no solo una, sino otras funciones adicionales. Ahí surge la segunda definición que es importante. ¿Y cuál es esa definición? Es la definición de antiderivada general o integral indefinida. Y dice así: si f de x, o f mayúscula de x, es la antiderivada de la función f minúscula de x, el conjunto de todas esas antiderivadas de f definidas en el intervalo a, b se llama antiderivada general o integral indefinida de la función f minúscula sobre el intervalo. ¿Cómo está denotado? En forma simplificada. Ahí está una S alargada, f de x, diferencial de x, va a ser igual a ese conjunto de todas esas antiderivadas. Ese conjunto de todas esas antiderivadas conforman una familia de curvas. La constante C es importante porque precisamente ese es el valor que va a generar todas las curvas que son resultado de esta integral, donde f de x es la función subintegral o integral. Y el resultado es un elemento de integración. Seguimos con la misma idea, derivada y antiderivada, ahora con el término de general. Pero vamos a utilizar de aquí en adelante, para esto de antiderivada general, la integral indefinida. Y muchas veces se dice simplemente integral, ¿no? Entonces, eso no le va a cambiar la esencia. Tenemos que tener claro eso. Aquí, en este gráfico, aquí podemos visualizar, ¿no es cierto? Aquí está la derivada. Esta es la función que les decía, más una constante, derivo f de x. Integral, ahora voy a hacer, ¿no es cierto? La integral de f de x diferencial de x. Aquí está. ¿Quién va a dar resultado? La función. Ahora vamos a ver, en base al ejemplo que hemos visto antes, cómo serían los resultados. Aquí, f sub 1 de x ahora va a ser x al cuadrado más un número que puede ser arbitrario. ¿Cuánto sería su derivada? 2x es igual a f de x. F sub 2, que sería en este caso tangente de x más una constante, que puede ser positiva, negativa o cero, igual su derivada va a ser secante al cuadrado de x igual a g de x. Para dar coseno de x, de la misma manera, 1 sobre raíz de 1 menos x al cuadrado es igual a h de x. El retorno es la antiderivada general, es decir, vamos a calcular ya su integral. La integral de la función f de x igual a 2x. Su integral, ¿quién es? Sería x al cuadrado más 2. ¿Pero cómo sé eso? Porque su derivada de esa función resulta ser 2x. Aquí tengo a secante al cuadrado. Entonces su antiderivada general o integral de secante al cuadrado de x diferencial de x, ¿quién sería? Tangente de x más una constante. Aquí está. Integral de g de x diferencial de x, es decir, la integral de secante al cuadrado de x diferencial de x es igual a tangente de x. Y por último, la integral de 1 sobre raíz de 1 menos x al cuadrado. ¿Quién va a ser? Eso corresponde
a arco seno de x más una constante. Bueno, posteriormente vamos a ver las propiedades y algunas fórmulas básicas de integración que utilizaremos en todo el desarrollo del cálculo. Los espero en la próxima sesión. Si les gustó el video, compártanlo y no dejen de suscribirse a este su canal del licenciado Bolívar.